Estamos en el Srimad Bhagavatam, traducido por Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 1, canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra se va del hogar. Entonces estamos en los textos 15 y 16. Abhirat Aryamam Dandam Yatavangan Karisum Yavadam Haram Suratvam Sapam Varsan Satanjama. Mientras Vidura hacía el papel de un Sudra por la maldición de Manduka Muni, Aryama desempeñaba el cargo de Yamaraj para castigar a aquellos que habían realizado estos pecados. Prabhupada nos explica: Vidura, que había nacido en el vientre de una mujer Sudra, incluso tenía prohibido participar en la herencia real como sus hermanos Dhritarashtra y Pandu. Entonces, ¿cómo podía ocupar la posición de predicador para instruir a reyes y a kshatriyas tan cultos como Dhritarashtra, Maharaj Yudhishthira? La primera respuesta es que, pese a que se acepta que era un Sudra de nacimiento, como había renunciado al mundo para recibir la iluminación espiritual mediante la autoridad de Rishi Maitreya, y como éste lo había educado a fondo en lo referente al conocimiento trascendental, era muy competente para ocupar el puesto de acharya o preceptor espiritual. De acuerdo con Sri Chaitanya Mahaprabhu, cualquiera que esté versado en el conocimiento trascendental o la ciencia de Dios, ya sea un brahmana o un sudra, un casado o un sannyasi, es digno de convertirse en maestro espiritual. Incluso en los códigos morales ordinarios sostenidos por Chanakya Pandit, el gran político y moralista, se indica que no hay nada de malo en recibir lecciones impartidas por una persona que por nacimiento pudiera ser menos que un sudra. Esa es una parte de la respuesta. La otra parte es que Vidura no era de hecho un sudra. Él tenía que hacer el papel de un supuesto sudra durante 100 años por una maldición de Manduka Muni. Él era la encarnación de Yamaraj, uno de los 12 Mahayanas, encontrándose al nivel de personalidades tan exceltas como Brahma, Nara Muni, Shiva, Kapiladeva, Vishwa, Prahlada, etc. En su carácter de Mahayan, Yamaraj tiene el deber de predicarle a la gente del mundo el culto de la devoción, tal como lo hace Nara Muni, Brahma y otros Mahayan. Pero Yamaraj siempre está ocupado en su reino infernal, castigando a los ejecutores de actos pecaminosos. Yamaraj es asignado por el Señor a un planeta determinado que queda a unos cientos de miles de kilómetros del planeta Tierra, y después de que el alma corrupta muere, las lleva allá y las condena en función de sus respectivas actividades pecaminosas. Así pues, Yamaraj tiene muy poco tiempo para ausentarse de su muy respetable cargo de castigar a los malhechores. Hay más malhechores que hombres rectos. Por consiguiente, Yamaraj tiene que hacer más trabajo que otros semidioses, que también son agentes autorizados de la Suprema Personalidad de Dios.
pero él quería predicar las glorias del Señor y en consecuencia y por la voluntad del Señor Manduka Muni lo maldijo para que tuviera que venir al mundo en la encarnación de Vidura y tuviera que trabajar muy duro como un gran devoto. Esa clase de devoto no es un sura ni un brahmana. Él es trascendental a esas divisiones de la sociedad mundana, de la misma manera en que la personalidad de Dios asume su encarnación de cerdo, pero no es ni un cerdo ni un brahma. Él está por encima de todas las criaturas mundanas. A veces, para rescatar a las almas condicionadas, el Señor y sus diferentes devotos autorizados tienen que hacer el papel de muchas criaturas inferiores, pero tanto el Señor como sus devotos puros están siempre en la posición trascendental. Cuando Yamará se encarnó, pues como Vidura su cargo lo desempeñó Aryama, uno de los hijos de Kasyapa, y Aditi. Los Aditi son hijos de Aditi y hay 12 de ellos. Aryama es uno de los 12 a Aditya y por ende le fue muy posible ocuparse del puesto de Yamaraj durante los 100 años de la ausencia de este en la forma de Vidura. La conclusión es que Vidura nunca fue un Sura, sino que por el contrario, era más eminente que el tipo más puro de Brahmana. Texto 16. Yudhishthira Lodharayam Ristvam Putram Kulandaram Bhatrihi Lokapalavai Mumudev Parayam Siyam. Habiendo ganado su reino y observando el nacimiento de un nieto acto para continuar la noble tradición de su familia, Maharaj Yudhishthira reinó apaciblemente y disfrutó de una opulencia poco común en comparación con sus hermanos menores, que eran todos administradores expertos de la gente común. Prabhupada nos explica, tanto Maharaj Yudhishthira como Arjuna se sintieron desgraciados desde el comienzo de la batalla Kurukshetra, pero aún a pesar de que no querían matar a sus propios hombres en pelea, tuvieron que hacerlo como una cuestión de deber, pues ellos lo habían planeado. Todo ello lo había planeado Sri Krishna. Después de la batalla, Maharaj Yudhishthira se sentía infeliz por causa de esas matanzas. Prácticamente no quedaba nadie que perturbara la dinastía Kuru después de ello. Los Pándavas quedaron gobernando. La única esperanza que quedaba era el niño que se hallaba en el vientre de Uttara, y a él también lo habían atacado a Swatam, pero por la gracia del Señor se había salvado. Por lo tanto, después de que se resolvieron todas las contradicciones y se restablecieron en el estado de paz y orden, después de ver bien satisfecho a Pariksit, el niño sobreviviente, Maharaj Yudhishthira sintió cierto alivio como un ser humano, aunque está muy poco atraído a la felicidad material, que siempre es ilusoria y pasajera. Bueno, entonces
Me quedo aquí y continúo con el libro ahora de Srila Narayana Maharaj, el Festival Universal del Amor, Ratha Yatra. Entonces quedamos ayer de que decía el rey se sintió muy feliz, deseaba encontrarse con Chaitanya Mahaprabhu y servirle. Se está hablando de Maharaj Patrapadudra. Pero a pesar de ser un devoto muy elevado, tenía el nombre y la posición de un rey. Poseía mucha riqueza, estaba siempre rodeado de ejércitos, comandantes, etc., siguiendo las regulaciones de las órdenes de Sannyasi. Chaitanya Mahaprabhu nunca quiso que un disfrutador de los sentidos, Visayi, como es un rey, se acercara a él. Lo consideraba una distracción porque se vería obligado a escuchar conversaciones mundanas, Visayi Kata. Del mismo modo en que nos alarmamos y sentimos temor cuando se nos acerca una serpiente, incluso si le ha sido extraído el veneno, un devoto teme la asociación con un disfrutador porque perturbará su sadhana vaya. Claro que en estos momentos nosotros somos iguales que los disfrutadores de los sentidos, puesto que anhelamos riqueza, reputación y posición. Chaitanya Mahaprabhu es el propio Swayambhagava, aunque no es diferente de Jagannath, estaba jugando el papel de un devoto y por eso el motivo tuvo que enviar a un representante a que dijera al rey: deseo limpiar el templo personalmente. El rey había respondido entonces a Kasi Mishra, que era su superintendente, ministro, sacerdote y maestro espiritual: todos sus devotos pueden tomar cuanto utensilios y demás parafernalia deseen. Mahaprabhu convocó a sus asociados como Swarup Ramananda Roy, Gadadhar Pandit y otros. También se encontraba allí Advaita Acharya y Nityananda Prabhu, junto con los Bhaktas Gaudiya, que eran miles y miles de devotos. La tarde anterior al festival, Mahaprabhu les dijo: cada uno debe traer una escoba y fibras de coco y un cántaro. Al día siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, se reunieron allí no 100 o 200, sino cerca de 1 millón de devotos de toda la India y otras partes del mundo. Chaitanya Mahaprabhu aceptó un primer lugar, guirnaldas de flores y chanda, y luego las distribuyó entre todos los devotos. Todos querían ofrecerle pranam, pero en lugar de ello, él ofreció humildemente pranam a todos. Nityananda Prabhu quiso tocar sus pies, pero fue él quien lo tocó humildemente los pies del señor Nityananda. No tenía el falso ego de pensar: soy un guru, todos deben responderme, porque tengo yo que respetar a los demás. Quienes piensan así no son devotos puros. Un devoto o un gurú es alguien que respeta a los demás. Sus síntomas son Trinapi, Sunisena, Tarvapi, Sahinuna, Amanina, Madena, Kirtaniya, Sadahari. Entonces me quedo aquí, hasta ahí llegó el capítulo ese, donde están describiendo cuando se limpia el templo de Gundisha. Entonces voy a seguir con el Néctar de la Devoción, traducido por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu también recomendó este proceso de oír como medio de autorrealización en la presente era de Kali. En esta era es muy difícil seguir
simultáneamente los principios regulativos y los estudios de los Vedas que antiguamente se recomendaban. No obstante, si se da recepción auditiva a los sonidos que vibran los grandes devotos y acharyas, eso solo le dará a uno el alivio de toda contaminación material. Por lo tanto, es la recomendación de Chaitanya Mahaprabhu que uno tan solo oiga las autoridades que en realidad sean devotos del Señor. El oír de los nombres profesionales no nos ayudará. Si oímos de aquellos que en verdad son autorrealizados, entonces los ríos nectarios, semejantes a aquellos que fluyen de la luna, correrán dentro de nuestros oídos. Esta es la metáfora usada en el verso anterior. Tal como se expone en el Bhagavad Gita, una persona materialista puede renunciar a sus anhelos materiales únicamente si se sitúa en la conciencia de Krishna. A menos que encuentre una ocupación superior, uno no podría abandonar su ocupación inferior. En el mundo material todos se encuentran ocupados en las actividades ilusorias de la energía ilusoria inferior, mas cuando a uno se le da la oportunidad de saborear las actividades de la energía superior que Krishna ejecuta, entonces olvida todos sus placeres inferiores. Cuando Krishna habla en el campo de batalla Kurukshetra a las personas materialistas, les parece que esto es simplemente una plática entre los dos amigos, pero en realidad es un río de néctar y fluye de la boca de Krishna. Arjuna le dio recepción auditiva a tales vibraciones y se libró así de todas las ilusiones de los problemas materiales. En el 12º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 3, verso 15, se afirma: una persona que desea el servicio devocional impoluto al Señor Krishna, a quien se le alaba por medio de vibraciones sonoras trascendentales, siempre debe oír acerca de su glorificación y cualidades trascendentales. Esto ciertamente matará toda clase de malos oficios que se encuentran en el corazón. También en el 10º canto, capítulo 14, verso 8, se dice: mi querido Señor, cualquier persona que aguarda constantemente que se le otorgue su misericordia sin causa y que continúa sufriendo las acciones resultantes de las fechorías pasadas, ofreciéndole respetuosa reverencia desde el fondo de su corazón, merece liberarse ciertamente, ya que la liberación es su justo derecho. Esa afirmación del Srimad Bhagavatam debe ser la guía de todos los devotos. Un devoto no debe esperar el alivio inmediato de las reacciones de sus fechorías pasadas. Ningún alma condicionada está libre de tales experiencias de reacciones, porque la existencia material significa el sufrimiento o el disfrute continuo de los resultados de las actividades pasadas. Si uno ha finalizado sus actividades materiales, entonces ya no hay más nacimiento. Esto es posible únicamente cuando uno comienza a desempeñar actividades con conciencia de Krishna, puesto que tales actividades no producen reacciones. Por lo tanto, tan pronto como uno se perfecciona las actividades de la conciencia de Krishna, no vuelva a nacer de nuevo en este mundo material. Un devoto que no se encuentra perfectamente liberado de las acciones resultantes debe, por consiguiente, continuar actuando seriamente con conciencia de Krishna, aunque puede que haya muchos impedimentos. Cuando tales impedimentos surgen, uno simplemente debe pensar en Krishna y esperar su misericordia. Ese es el único resultado. Si un devoto pasa sus días con ese espíritu, es seguro que se le va
ascender a la morada del Señor. Mediante tales actividades, él gana su derecho a entrar al reino de Dios. La palabra exacta que se usa en este verso es Dayakan Nayakan, que se refiere a un hijo que se convierte en el heredero legal de la propiedad de su padre. En forma similar, un devoto puro que está preparado para sufrir toda clase de tribulaciones en la ejecución de sus deberes de la conciencia de Krishna es capaz de legalmente para entrar a la morada trascendental. Recordar. Si de una u otra manera alguien establece en su mente su relación continua con Krishna, a esta relación se le llama recordar. Después de este recuerdo hay una declaración precisa en el Vishnu Purana en donde se dice simplemente por recordar a la Suprema Personalidad de Dios, todas las entidades vivientes se vuelven merecedoras de toda clase de buena fortuna. Por lo tanto, permítaseme recordar siempre al Señor quien es inaciente y eterno. En el Padma Purana se explica el mismo recuerdo de la siguiente manera. Permítaseme ofrecer mis reverencias respetuosas al Supremo Señor Krishna, puesto que si alguien lo recuerda, ya sea en el momento de la muerte o durante el transcurso de su vida, se libera de todas las reacciones pecaminosas. Meditación. Meditación significa ocupar la mente en pensar en la forma del Señor, en las cualidades del Señor, en las actividades del Señor y en el servicio devocional al Señor. La meditación no se refiere a nada impersonal o vacío. De acuerdo con la literatura védica, la meditación es siempre en la forma de Vishnu. En el Nrsimha Purana hay una afirmación respecto a la meditación en la forma del Señor. Allí se dice la meditación dirigida a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios se ha aceptado como trascendental y como situada más allá de la experiencia del dolor y el placer material. Por medio de esta meditación, a aquel que es excesivamente vil, se le puede liberar de las reacciones pecaminosas de su vida. En el Vishnu Dharma existe una declaración acerca de la meditación en la naturaleza trascendental del Señor. Se dice, las personas que se ocupan constantemente en la conciencia de Krishna y que recuerdan las cualidades trascendentales del Señor se liberan de todas las reacciones de las actividades pecaminosas y después de liberarse así se vuelven aptas para entrar al reino de Dios. En otras palabras, nadie puede entrar al reino de Dios sin verse libre de todas las reacciones pecaminosas. Las reacciones pecaminosas pueden evitarse simplemente por recordar la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor. En el Padma Purana hay una afirmación respecto a recordar las actividades del Señor. Una persona que siempre se dedica a la meditación en los dulces pasatiempos y en las maravillosas actividades del Señor, ciertamente se libera de toda contaminación material. Nos quedamos aquí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.